Bienvenidos a la primera cápsula de ciencia de datos. En este episodio veremos qué es la ciencia de datos y cómo aplicarlo con paquetería especializada. Pues nada, pensemos que todas las paqueterías, al igual que las especies, van evolucionando. Nosotros hemos revisado varias paqueterías estadísticas y en esta asignatura vamos a profundizar en las aplicaciones que tiene R para ciencia de datos. Y pues como vamos a ver, R es una herramienta muy potente que nos va a permitir en algunos casos incluso automatizar el procesamiento y la preparación de la información. Estas son algunas de las herramientas que ya hemos visto en módulos pasados, en asignaturas pasadas. Y si se dan cuenta, son herramientas súper útiles. Lo que yo quiero hacer aquí hincapié es que incluso aquellas herramientas como Excel, por ejemplo, nos van a seguir siendo de utilidad. No vamos a desechar ninguna de las herramientas que hemos aprendido previamente, porque cada una tiene sus propias cualidades. Lo que yo siempre digo, por ejemplo, es que Minitab es muy noble para estadística descriptiva, para hacer gráficos descriptivos de manera muy rápida, muy bonita y muy ágil, ¿no? Pero cuando estamos hablando quizá de gráficos más sofisticados, quizá si nosotros aprendemos o ocupamos Charticulator, pues podemos hacer visualizaciones mucho más intuitivas y mucho más peculiares. Entonces, toda esta gama de herramientas nos va a ser de utilidad. Ninguna la vamos a dejar de lado, pero sí que en esta asignatura RStudio va a ser la herramienta protagonista. Y pues bueno, estaremos revisando sobre todo RStudio en los primeros módulos, Cytoscape, y pues bueno, nos ayudaremos con plataformas como Azure y GitHub, ¿sale? Entonces, bueno, este es el abanico de herramientas que tenemos que tener en mente a la hora de la visualización de datos, pero sobre todo en RStudio a el acompañamiento de principio a fin de toda la analítica del dato. A ver, ¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos, la gente que sabe dice que es una disciplina fascinante. ¿Por qué? Porque te permite convertir datos brutos, datos encapsulados o encerrados en una base de datos y transformarlos a entendimiento, transformarlos a comprensión y sobre todo transformarlos a conocimiento. Lo que nosotros hacemos en un doctorado como el que estamos estudiando es eso, generar conocimiento, y una manera de generar conocimiento es analizando el dato, analizándolo de tal forma y de tal suerte que los datos nos pasen a decir eh, todas aquellas cosas que encierra el número per se. Entonces, es una disciplina fascinante porque hoy en día hay un montón de data que está siendo solamente ocupada para análisis descriptivo. No obstante, nosotros tenemos que tener las herramientas y el conocimiento para absorber absorber de mejor manera toda esa data, toda esa información y extraer conocimiento que nos ayude a la toma de decisiones. Ese es el proceso a seguir. Y pues bueno, vamos a hacer una breve introducción teórica a R. Pues R es una paquetería de análisis estadístico, matemático, y pues nos va a permitir todo el tratamiento estadístico y la visualización, que es una parte, es la parte de comunicación más importante en el proceso de análisis de datos. No solamente basta con hacerle un tratamiento al dato, sino sobre todo ser capaces de generar buenas visualizaciones. Entonces, R, esta paquetería nos va a ayudar a ambas cosas, nos va a acompañar durante todo el proceso de ciencia de datos. Pues bueno, ya en concreto, haciendo una introducción a R y RStudio,
es importante, digamos, un poco distinguir estos dos elementos. R como tal es el motor estadístico que nos va a permitir correr todos los paquetes, y por otra parte RStudio de cierta forma es la interfaz con la cual vamos a interactuar con R. En otras palabras, R es como si fuera el motor de un coche, lo que lo hace, lo que le da la potencia para caminar, para correr, y RStudio es el volante. Con RStudio vamos a poder nosotros ver la interfaz de R, y que es muy noble. Es bueno usar RStudio porque dentro de una misma interfaz vamos a poder ver nuestra consola, nuestro entorno de variables, nuestro script, y poder tener una ventana abierta a otros repositorios. Entonces, dentro de RStudio tenemos esos 4 paneles que nos van a permitir tener una relación más amigable con esta paquetería. A ver, ¿quién utiliza R y por qué R es tan utilizado en la ciencia de datos? Bueno, pues porque es usada por analistas financieros, ¿no? Para hacer modelos predictivos principalmente. Es utilizada por estudiantes, sobre todo porque es una herramienta de fuentes abiertas. Nosotros no pagamos por obtener la licencia, y eso pues es muy bueno a nivel estudiantil, a nivel académico. Obviamente es ampliamente utilizada por investigadores, investigadores científicos, estadísticos y profesores. Por eso, por ese y más razones, es que nosotros, como doctorantes en ciencias económico-administrativas, también tenemos que abrirnos al lenguaje de R para, agilizar y eficientar nuestra práctica estadística o nuestra práctica de investigación. Pues aquí está la interfaz de R. Esto es un poco lo que les comentaba. Este es RStudio. Esta es la interfaz de RStudio, y nosotros podemos ver que es amigable. Previamente, en las versiones anteriores no existía RStudio, entonces todo se hacía dentro de una misma interfaz y sin cierta distinción de elementos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, este es el panel de script. Aquí nosotros vamos una de dos: o a tener nuestro script con nuestro código que vamos a ir generando con comentarios, con código de R, etcétera, o bien aquí dentro de esta interfaz vamos a poder, como en este caso, visualizar nuestras tablas, nuestros data frames. Algo muy chistoso en R es que las bases de datos se les llaman data frames. Entonces nosotros a partir de ahora a una base de datos le llamaremos data frame. Entonces aquí en este panel de script vamos a poder, 1, ver nuestro script, y 2, visualizar nuestros data frames. Acá tenemos la ventana o el panel de entorno de variables, que es muy útil porque cuando tenemos un montón de variables, pues aquí las podemos distinguir una por una. Debajo del panel de script tenemos el panel de consola, ¿no? Y aquí podemos identificar lo que ejecuta, los comandos ya ejecutados en R. Es el historial de comandos ejecutados, y pues aquí más que nada en la consola vemos los resultados que se van a ir generando. Y acá tenemos una ventana de archivos y gráficas que es muy útil sobre todo, y lo que más nosotros ocupamos es plots, es decir, gráficos y paquetes. En plots nosotros todos los gráficos que vayamos generando se van a visualizar de manera paralela. Cuando yo ejecute un comando de gráfico en mi script, yo voy a visualizar y le dé run, yo voy a visualizar cómo se ha generado ese gráfico.
Y los paquetes son un elemento muy importante porque lo que nosotros vamos a estar viendo dentro de R es que contiene un montón de paquetes. Los paquetes son, digamos, herramientas que nos van a permitir correr diferentes funciones. Funciones de álgebra lineal, funciones de estadística avanzada, etcétera. Entonces, en la pestaña de paquetes vamos a poder identificar, digamos, cuáles son los argumentos que están incrustados en cada paquete y en cada función que contiene dicho paquete. Entonces esta ventana también va a ser súper útil. Y pues bueno, esta es la interfaz de RStudio con la cual vamos a estar trabajando prácticamente. Y pues bueno, ustedes pueden elegir el fondo que tenga RStudio. Si ustedes se van a opciones globales, ustedes pueden acceder a esta ventana. Y ustedes pueden ir a apariencia. Es bueno que ustedes elijan la apariencia que ustedes quieren para su interfaz, ¿no? A mí me gusta mucho la oscura, pero hay un montón de apariencias con las cuales ustedes pueden ir jugando y pueden elegir la que más les guste. Se van a apariencia y eligen la que más les guste. Esta es la apariencia Drácula, que es una apariencia oscura con rosas. Esta me gusta, pero bueno, hay un sinfín de apariencias. A lo que voy con todo esto es que sí que hay que elegir la que más nos guste, porque vamos a estar trabajando un montón en esta interfaz y pues bueno, al menos que sea amigable para nuestra vista. Lo que yo siempre digo es que R y RStudio tienen una apariencia muy parecida a un Mario Bros. Súper viejito. A mí la apariencia que más me gusta es la de Jeskai Rabbit, ¿no? Que, bueno, para quienes lo jugamos, cuando yo estoy dentro de la interfaz de RStudio, a mí me aparenta que estoy como en uno de estos videojuegos viejitos. Entonces, pues me gusta la apariencia oscura. Ustedes elijan la que más les guste. Pues listo. Vamos un poco a tratar los temas de el lenguaje o más bien los comandos que R puede leer, ¿no? El operador pipe es un operador súper utilizado en todo el universo de Tidyverse. Lo vamos a ver más adelante, pero el operador pipe nos va a ser de muchísima utilidad. ¿Qué es el operador pipe? El operador pipe es este símbolo. Es, digamos, un signo de mayor que envuelto en porcentaje. Este es el operador pipe. Y para R, este signo lo va a leer es como hacer un filtro. Entonces, cada vez que hagamos un operador pipe, R lo va a reconocer como si estuviéramos haciendo un filtro. Entonces, este operador lo ocupamos muchísimo. Por eso tenemos que tener aprendido con qué comando, o sea, con qué teclas puedo yo hacer que aparezca el operador pipe. Y el operador pipe nace con la mezcla de control, shift y M. Entonces, como este operador va a ser muy utilizado, es importante que memoricemos estas tres teclas y saber que esa combinación nos va a generar un operador pipe, ¿sale? Y tenemos que ir aprendiendo el lenguaje de R. Cuando yo diga pongan un operador pipe, nosotros sabemos que es este símbolo el que tenemos que adherir, ¿no? Y es un símbolo que R lo lee como filtrado. Entonces, es necesario adquirir, así como sabemos que control Z es atrás, nosotros tenemos en R que saber que control shift y M es el operador pipe. Otro de los símbolos que ocupamos muchísimo es el símbolo de asignación en R, ¿no? Entonces, este símbolo más que nada es el sinónimo de igual. Cuando nosotros ponemos este símbolo dentro de R,
Más que nada estamos igualando una función. Estamos diciendo que 2 es igual a 1 más 1. Entonces este símbolo de asignación es como un símbolo de igual. Entonces el operador de asignación se ejecuta mediante alt más menos, más el símbolo de menos. Entonces este es otro atajo que tienen que tener bien claro dentro de su teclado. Alt más menos va a ser el símbolo de asignación en R. Hay un sinfín de códigos que debemos tener identificados. Yo aquí les dejo esta serie de símbolos de acceso porque, como ustedes se van a poder dar cuenta, en la mayoría de los laboratorios ocupamos, por ejemplo, corchetes, ocupamos signos como de esquema, bigotitos, etcétera. Entonces vamos a estar ocupando bastantes signos que habitualmente no ocupamos y por eso es que tenemos que tener, digamos, esta tablita a la mano. Lo que yo les recomiendo, y eso ya es muy a su criterio, es pues ponernos casi a tener un teclado como este, ¿no? Visualmente poder identificar qué combinación de teclas me va a dar cierto operador o cierto signo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya difiere de compu a compu, pero si nosotros vamos aprendiendo o memorizando esta combinación de signos, pues vamos a agilizar digamos, la transcripción de los scripts, ¿no? No vamos a estar batallando tanto porque ya vamos a tener una cierta noción previa que nos va a indicar con qué combinación de teclas genero ciertos operadores. Vamos a hablar un poquito del universo de Tidyverse. Tidyverse encierra un abanico de paqueterías que nos van a servir para todo el proceso de ciencia de datos, desde su preparación hasta su comunicación. Entonces nosotros nos vamos a centrar sobre todo en Reader, ¿no? Reader es la herramienta que vamos a ocupar para leer o para importar los archivos, ya sea de Excel o de CSV o de texto. Entonces Reader es una herramienta súper importante del universo de Tidyverse que nos va a servir para hacer la importación de los datos. dplyr por su parte nos va a ayudar muchísimo para poder hacer como trucos dentro de la domación de datos. Lo mismo que Tidyr, dplyr y dplyr. Tidyr y dplyr nos van a ayudar muchísimo para el proceso de domar datos y sobre todo Tidyr para ordenar datos. Listo, pues estas son pues los paquetes que he mencionado previamente. Dentro de los laboratorios yo voy a mencionar cuándo es que tenemos que instalar la paquetería, ¿no? Entonces eso ya se va a mencionar dentro de los laboratorios, pero es importante saber de dónde provienen estos paquetes. Pues bueno, este es el flujo de trabajo que vamos a tener dentro de la analítica de datos. Primero que nada, importar los datos, que como les decía nos va a servir el paquete de Reader. Para organizar o limpiar los datos nos va a servir sobre todo Tidyr y Tibble. Nosotros nos vamos a enfocar en ambas. Los laboratorios que tenemos dentro programados se enfocan en ambas herramientas. Después hay una etapa de analítica de datos en donde nosotros primordialmente vamos a utilizar dplyr, ¿ok? Y bueno, la visualización, vamos a ocupar varias herramientas para la visualización, no solamente R. En ocasiones vamos a ocupar Charticulator, en ocasiones vamos a ocupar Cytoscape y en ocasiones también vamos a ocupar la interfaz de RStudio.
aquí ya vamos a empezar a hablar de un proyecto típico de ciencia de datos. El proyecto típico de ciencia de datos incluye todas estas facetas, desde la importación, después ya que tengo importados mis datos, ahora los tengo que ordenar, en un tercer momento los tendré que transformar quizá, muchas veces nosotros a esta faceta de transformación le llamamos normalizar, ¿no? Porque tenemos que a veces transformar a logaritmo, a veces tenemos que, no sé, estandarizar, etcétera. Hay muchas maneras de transformar el dato y ahí ya depende de cada fenómeno de estudio. Después viene una etapa de visualización y de modelar. Y finalmente una etapa de comunicación. Entonces R y RStudio nos van a ayudar en cada una de estas facetas. Por eso es que tenemos que empezar a aprender a programar en R y sobre todo a empezar a memorizar los operadores que R utiliza. En el segundo módulo, que se llama preparación de datos, nos vamos a enfocar a esto que está en pantalla, a manejar y domar datos. Pues bueno, aquí algunas recomendaciones generales. Sobre todo nosotros nos va a interesar descargar la versión 5.3.1 de R y de RStudio. ¿Por qué? Porque EconGeo, que es el paquete que vamos a utilizar para redes complejas, corre solamente con esta versión. Entonces, si nosotros tenemos una versión más avanzada o más retrasada, no vamos a poder correr la paquetería. Entonces, es por eso que la obligatoriedad es que tengamos instalado la versión 3.5.1 de RStudio. Pues bueno, aquí lo que se ve en azul, que es la transformación y la visualización, se conoce como exploración de datos. Cuando nosotros nos dedicamos a transformar y a visualizar el dato, nos estamos encargando de explorarlo, de sacarle jugo, de comparar nuestras variables, de identificar patrones dentro de nuestras variables. Entonces, una primer faceta, por así decirlo, es domar datos, y una vez domados los podemos explorar. Entonces, esta también es una faceta que iremos trabajando sobre todo en el módulo 3. Pues bueno, esto sería todo por el momento. En la siguiente cápsula veremos más alternativas que podemos aprender dentro de R y RStudio. Muchas gracias.